Tijuana, a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura, les da la más cordial de las bienvenidas a este jueves de 60 minutos de historia. Hoy nos acompaña el doctor Rogelio Ruiz, quien hablará con nosotros sobre su tema de investigación, colonos rusos en Baja California, utopías y realidades, donde proporciona un bosquejo general de la inmigración de varias familias rusas en culto religioso molocano a Baja California a partir de 1905, bajo el esquema legal y jurídico de colonos agricultores. El lapso cubierto se extiende hasta 1958, en que se concretó la toma de tierras en el Valle de Guadalupe, que derivó en la formación del poblado Francisco Sara. Rogelio Ruiz es licenciado en Historia por la Facultad de Humanidades de la UABC, maestro y doctor en Historia por el Colegio de Michoacán. Su tesis de doctorado se tituló De colonos prósperos a extranjeros reticentes, rusos molocanes en el Valle de Guadalupe, Baja California, 1905-1958. Es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones de la Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California, y es miembro de la Red de Historia del Tiempo Presente. En su currículum encontramos el ejercicio docente en áreas de historiografía y métodos de investigación, y además de varias publicaciones, tanto en libros como revistas, sobre historia cultural, historia intelectual y historiografía. Además es cuentista ocasional y colaborador de opinión en el portal cuatrovientos.net. Sin más, le cedemos la palabra al doctor, y bueno, gracias por aceptar la invitación, Rogelio, y el tiempo es tuyo. Muchas gracias al maestro José Beltrán, como jefe del Archivo Histórico Municipal aquí en Tijuana, y al Instituto Municipal de Arte y Cultura por la invitación, a ustedes por su presencia. Voy a tratar de no aburrirlos. Siempre estos temas de historia, salvo para la gente muy especializada, pueden a veces resultar muy detallados o bastante panorámicos. Voy a tratar de buscar un balance al respecto. Bien, como mencionó Josué, el tema fue mi tesis de doctorado. La concluí en el 2009, en realidad la estaba trabajando desde que estaba ya en la licenciatura, compilando material, lecturas, y conforme ha ido avanzando la digitalización documental, se ha abierto el universo del estudio de estos grupos como los molocanes para poder ampliar y documentar más, cada vez más, con más precisión, más detalle, con más preguntas y buscando más respuestas sobre el tema. Después de que concluí la investigación, he seguido trabajando el tema y he podido publicar algunas cosas que no pude incluir en la tesis. Voy a dejar claro primero por qué, bueno, podemos regresar a la diapositiva inicial. ¿Por qué utopías y realidades? Primero voy a tratar de definirles quiénes son los rusos molocanes y cómo llegaron a Baja California, y también por qué refiero como subtítulo Utopías y realidades. De hecho, la foto que he seleccionado para la primera diapositiva nos muestra a los colonos rusos y a algunos mexicanos del Ejido El Porvenir en esta imagen, flanqueando al entonces presidente de la República, Adolfo López Mateos, durante una visita al Valle de Guadalupe. Eso tiene que ver con la mención que he hecho de utopías y realidades. Ahora sí podemos ver la siguiente. Y bueno, he tratado de inscribir esta investigación dentro de tendencias historiográficas actuales o que están en boga, que serían la historia transnacional, es decir, aquella historia que centra su mirada sobre aspectos espaciales muy acorde con las premisas globalizadoras, y sobre todo de grupos como los molocanes o los menonitas o ciertos grupos judíos o mexicanos ahora que cruzan y atraviesan fronteras y fincan su vida cotidiana en zonas de contacto cultural o de fronteras. También apelando a un balance entre una historia de corta, mediana y larga duración. Por eso he decidido presentarles algunas fechas cruciales de la colonización en el Valle de Guadalupe. El Valle de Guadalupe, pues lo conocemos ahora, hay un boom gastronómico, vitivinícola, donde cada semana recibe muchos cientos de visitantes, y hay una idea bastante folclorizada, plástica ya, de lo que el Valle de Guadalupe ofrece y significa para la economía y cultura baja californiana. Pero hay una historia no tan larga de poblamiento con diversos actores y agentes sociales en esta zona. Pues
iniciales, los grupos originarios que se introdujeron desplazándose desde el norte de América a través del estrecho de Bering, y que registros arqueológicos datan los primeros poblamientos entre 15.000 y 12.000 años, básicamente en la región. Después tenemos otro hito, ya muy adelante, posterior a las primeras relaciones de contacto entre colonizadores y grupos originarios, que podemos determinar fundamental para el poblamiento y colonización del Valle de Guadalupe, que sería 1838, ya en la etapa de independencia de nuestro país, cuando se estableció la misión de Nuestra Señora de Guadalupe del Norte, cuyas ruinas, ya restauradas, todavía puede uno visitar en el valle a unos escasos metros de la avenida principal. La década de 1860 se corresponde con el rancho de Misión de Guadalupe, es decir, se privatiza la anterior misión y se vende como rancho, o se dota más bien a José Matías Moreno, un político local de esas décadas. Hacia 1905 tenemos el establecimiento ya formal de los primeros colonos rusos de Guadalupe, que procedían, en este caso, directa e inmediatamente del área del este de Los Ángeles, California. Ahorita vamos a explicar por qué. Y después, en 1938, tenemos la fundación o el establecimiento del Ejido El Porvenir, formado sobre todo por familias repatriadas del sur de California, del área de Los Ángeles y zonas rurales adyacentes. Hacia 1958 tenemos la formación mediante una toma de tierras a mediados del año del poblado Francisco Zarco, que dentro de las disputas por la memoria y ajustes identitarios que se dan en el Valle de Guadalupe a la fecha, son señalados como los invasores de las tierras, los que desplazaron a los rusos con su accionar. Esa es toda una forma que cobra la memoria para significar estos actos e hitos históricos. Siempre hay que distinguir entre historia y memoria. Más adelante voy a ahondar al respecto, o al final casi. Y después tenemos, sobre todo a partir de la década de 1960, el boom, o los inicios del boom vitivinícola que a la fecha conocemos y por el que el Valle de Guadalupe es ya reconocido a nivel mundial. Por favor, la siguiente. Esto es el contenido, básicamente. Voy a tratar de ajustarlo a una hora, a ver si no me paso de tiempo. Lo que tenemos ahí en la imagen es una familia, pobladores molocanes. Hay muchas fotografías tomadas por visitantes, periodistas, por las mismas familias que pertenecen a álbumes privados y públicos que recrean varios aspectos de los pobladores de distintas generaciones y de ambos géneros, que trataban de representar la cotidianidad y forma de vida de estos colonos. Entonces, seguramente hay inquietud, curiosidad por saber qué es el molocanismo, quiénes son los molocanes, por qué emigraron de territorios bajo administración del zar o de los zares en Rusia a Norteamérica. Por Norteamérica refiero desde Canadá hasta el norte de Baja California, y por qué llegaron a Baja California, sobre todo al Valle de Guadalupe y a San Antonio de las Minas, y después cómo fue posible, bajo las leyes y normatividades del Estado mexicano, establecerse en territorio mexicano ya en los estertores del Porfiriato, y después cómo aparecieron ahí ejidatarios, cuál era la relación con los cumiáis de San José de la Zorra y de San Antonio Necua, que estaban ahí al menos establecidos desde el siglo XIX. Tampoco es una población, un poblamiento tan ancestral ahí in situ en lo que conocemos como el Valle de Guadalupe, sí en las regiones adyacentes. Y después los solicitantes de tierras y el contexto político, económico que se dio en México y en Baja California en particular hacia el decenio de 1940, el establecimiento del poblado Francisco Zarco, y después, si ya hay tiempo, sobre las disputas por la memoria y afirmación de identidades en el presente. En el presente, ¿qué identidades encontramos en el Valle de Guadalupe? Bueno, están los cumián, San Antonio Necua, San José de la Zorra, están los jornaleros agrícolas que se emplean ahí desde en cultivos hasta manufacturas, empresas. Están también los pobladores del Francisco Zarco, que en algún momento se empleaban mayoritariamente en el Zarzal, ahora ya han diversificado su oferta laboral.
están los ejidatarios del porvenir, están los descendientes de los colonos rusos y están también los empresarios o los emprendedores que tienen ahí pues, múltiples negocios. Y casi todos estos grupos tienen también una circulación binacional, al menos, entre el sur de California, quizá una parte de Arizona y Baja California también por distintos puntos. Es decir, hay una multiplicidad de identidades allá. A eso agréguenle agentes, representantes gubernamentales, turistas, de esos que van con su outfit de novela, ¿no? El sombrero de avalancha, sandalias nuevas y todo eso. El guadalupazo. Pues. La siguiente, por favor. Bien, los molocanes son ante todo una identidad etnorreligiosa. Ese es un link a un video, pero me lo voy a saltar por cuestión de tiempo. Este video muestra la vida actual de los molocanes en Azerbaiyán, que es en el sur del Cáucaso. Y lo que ven ahí es pues justo una imagen de cómo visten a la fecha las mujeres. Por la bocina, yo creo, por la proximidad. Tengo miopía y no veo. Bien, y lo que he colocado ahí son los típicos aspectos o perfiles de los molocanes, pues desde que hay registro fotográfico al menos, que es desde fines del siglo XIX hasta la fecha. Hay toda una prescripción de cómo los molocanes son un culto religioso, lo denominan en términos sociológicos etnorreligioso porque son rusos, pero entre los rusos también hay que marcar distinciones, son eslavos, pero que se particularizan por profesar este tipo de culto. Ahorita vamos a ver en qué consiste. Y hay una serie de prescripciones y desde luego de proscripciones de cómo deben vestirse y cómo debe ataviarse un molocán o una molocana. También hay distinciones en la vestimenta y en el peinado y en ciertas prácticas entre jóvenes, entre solteras, casadas, en fin, hay una serie de regularizaciones. Por ejemplo, si ustedes perciben los hombres adultos es el que ya contrajo matrimonio, no importa que tenga 16, 17 años, está prescrito que deben dejarse crecer la barba, el cabello y peinarse de raya en medio como Jesucristo. Esa es la prescripción. Obviamente no todos lo siguen, hay transgresiones. Las mujeres deben por lo general cubrirse con un paño la cabeza después de haberse matrimoniado. Generalmente se casaban a lo largo del siglo XX o del siglo XIX. Las mujeres hay casos entre los 14, 17 años y los hombres un poquito más, entre los 16 y los 18, por arreglo matrimonial. Es algo que sucede cada vez menos. Es un sistema patrilocal, es decir, el mayor de la familia, el abuelo en este caso, sigue teniendo el control de la familia, o eso es lo que se espera, y hijos, nietos, nietas están bajo su supervisión. Pero bueno, todo esto se fue transformando conforme han tenido que emigrar. Hay un sino dentro de los molocanes que es el de la migración. Desde su origen, como denominación etnorreligiosa, ellos han tenido que emigrar para tratar de preservar cierta particularidad en sus grupos. Por ejemplo, son grupos endogámicos. ¿Qué significa endogámicos? Como los menonitas. En teoría solo se deben casar dentro del grupo, entre ellos. Pero bueno, ya sabemos que eso es justo lo que hace que exista algo como la sociología. Son esas tensiones, esas rupturas entre cómo deben ser las cosas y cómo son en realidad. De eso se trata la sociología, así en términos durkheimianos, desde que fue concebida como disciplina. Sí. La historia, la antropología también se centra en este tipo de cuestiones. La siguiente, por favor. Bien, estos son los orígenes del molocanismo. Son gráficas que hice hace 10 años. Ya hay muchas herramientas más, así que esto todavía lo hice de una manera primitiva. Pero bueno, creo que ilustra lo que quiero señalar. El molocanismo surgió de una ruptura, una escisión religiosa que hubo en el seno de la Iglesia Ortodoxa Rusa entre las décadas de 1620 y 1630 en Rusia, en la zona histórica de origen del pueblo ruso, es decir, al sur del Volga, una zona que actualmente está entre Crimea y Ucrania, Bielorrusia, toda esa zona.
Y aquí es lo que trato de mostrar en el mapa, en las zonas amarillas, el origen de las primeras familias molocanas y cómo después se tuvieron que desplazar hacia el Transcáucaso, es decir, el sur del Cáucaso, que es una zona que a la fecha es multiétnica, multirreligiosa, es decir, los molocanes desde esos desplazamientos en el siglo XIX han estado habituados a convivir y coexistir con una infinidad de grupos religiosos y grupos étnicos. El Cáucaso a la fecha, como los Balcanes, es un polvorín donde hay todas las denominaciones religiosas que ustedes han visto. Y ellos se originaron a partir de una escisión que se presentó en el seno de la Iglesia Ortodoxa Rusa en el siglo XVI, XVII, porque estaban en desacuerdo, hubo algunas reformas litúrgicas, hubo grupos en desacuerdo y surgieron una serie de decisiones conocidas así en general como cristianos espirituales, porque dentro de estos grupos rupturistas o cismáticos ellos privilegian, dentro de la Santísima Trinidad del cristianismo, privilegian la figura del Espíritu Santo. Hay ahí, dicen los historiadores de la religión, una influencia pentecostal de otros grupos también cismáticos del catolicismo de Europa Occidental. Por eso entre los molocanes hay dos divisiones fundamentales, son muchos grupos, pero hay dos grupos, dos corrientes principales. Una son los esteris, la gente que permanece quieta durante el servicio religioso, y otros son los postoyani, que son los que brincan, los jumpers, los que brincan, se exaltan, como en cualquier culto pentecostal, porque el Espíritu Santo se posesiona de ellos y se vuelve algo extático, entran en éxtasis para celebrar a Dios, ¿no? En este caso, a la divinidad. Y de ahí se desprendieron una serie de grupos, muchos de ellos ya no existen, la mayoría emigró posteriormente a Canadá, a Estados Unidos y en menor medida a Australia. Dentro de esos grupos hubo muchas ramas, porque esos grupos dentro de su cisma desconocieron o desconocen toda autoridad religiosa, es decir, la figura sacerdotal. Algunos establecieron reglas de celibato después de haber engendrado o procreado. Hay grupos que incluso llegaron a castrarse después de haber concebido. En fin, hay muchos grupos así. El grupo mayoritario de estos grupos religiosos son los dukovores, o duk es en ruso espíritu. Entonces los dukovores emigraron fundamentalmente a Canadá, a la Columbia Británica, entre 1898 y 1904. ¿Por qué emigraron? Bueno, porque Rusia, bajo los imperios zaristas, fue expandiéndose constantemente hacia el este, hasta conquistar Siberia y las zonas fronterizas con Mongolia y China. Y varios de estos grupos fungieron o tuvieron que llegar a acuerdos con los distintos gobernantes zaristas para que fueran respetados en sus creencias religiosas, a cambio de fungir como rusificadores, es decir, colonos que llevaran la forma de vida y cultura rusa. Se incluye la lengua, una serie de prácticas, pago de impuestos incluso, a esos lugares que ellos buscaban colonizar, que de hecho lo hicieron. Los molocanes establecieron ese tipo de acuerdos y desde 1838 más o menos encontramos que la mayoría de estas familias ya están establecidas en los actuales territorios de Azerbaiyán, Armenia, Georgia, Turquía e Irán. De hecho, los grupos que van a llegar a California y a Canadá proceden de la zona, sobre todo de la región fronteriza entre Armenia, Azerbaiyán, que están todavía en disputa, el Nagorno-Karabaj, por ejemplo, y los molocanes que se establecieron en el área de Los Ángeles, California, en el este de Los Ángeles, proceden sobre todo del distrito de Kars. Kars ahora, o después de la Primera Guerra Mundial, pasó a dominio turco. Entonces Kars, la zona de origen, una zona montañosa, está dentro del territorio turco. De ahí procede la mayoría. Cuando uno revisa las actas de nacimiento, los documentos migratorios de la mayoría de las familias que llegaron
de los molocanes que llegaron a Baja California, aparece como lugar de nacimiento Kars, todavía era Rusia, o Tiflis en Georgia, o Ereván en Armenia. Entonces hay un origen ahí muy focalizado de estos sujetos. La siguiente, por favor. Aquí un mapa más contemporáneo de las divisiones políticas en el Cáucaso, en el Transcáucaso. Y aquí lo que vemos del lado derecho para ustedes es una fotografía, está tomada de una revista, de la típica calle de una aldea rusa, no solo molocana, de los cristianos espirituales y de los campesinos en general, que es el promedio de las aldeas campesinas en el Cáucaso. Y bueno, en buena parte de Europa Oriental. Es un sistema que se conoce bajo un término alemán, Straßendorf, que significa literalmente la calle del pueblo, ¿no? ¿Por qué? Si ustedes ven la traza urbana original del Valle de Guadalupe, lo que van todavía se aprecian, que ya pavimentaron y han modificado ahí ciertas cosas, es atravesada todavía por una calle principal. A los costados se sitúan las casas, con generalmente la puerta de acceso principal hacia un costado o hacia atrás, y que abre paso también para una parcela donde hay animales, aves por ejemplo, huertos, hortalizas, y los campos de cultivo quedan o quedaban distantes algunos kilómetros del poblado. Básicamente los molocanes eran campesinos. La mayoría de las familias que llegó al Valle de Guadalupe eran campesinos, aunque dejaron de serlo varias muy pronto. Ahorita vamos a ver por qué. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo llegaron al este de Los Ángeles? Que es el antecedente directo para que llegaran al Valle de Guadalupe y a San Antonio de las Minas. Bien, siguiendo el ejemplo de los ducobores que se establecieron en la Columbia Británica, los molocanes también buscaron emigrar y lo hicieron o lo consiguieron sobre todo entre 1904 y 1905, aunque todavía hubo oleadas entre 1912 y 1956, algunas familias todavía llegaron procedentes de Irán, de Armenia. Bien, ¿por qué emigraron? ¿Por qué los ducobores? Bueno, ya hay un grupo también, el único grupo similar a estos, a los molocanes en Latinoamérica, son un grupo que se llama Nueva Israel, ya traducido. La Nueva Israel emigró en 1912 siguiendo a un líder, Lukov, igual a una provincia apartada en ese, todavía está algo apartada, la visité en el 2017, a la colonia rusa de San Javier. Si ustedes googlean por ahí van a encontrar información, ya hay 2 o 3 textos publicados, que es una colonia que establecieron en la provincia de Río Negro, en el Uruguay, justo en la frontera con Argentina, con el norte argentino. Es la única colonia que tiene similitudes, de hecho en la traza es un poco más diversa, pero todavía hay ahí descendientes, familias, y tratan de recrear ahí ciertos elementos de la cultura madre. Sería el único ejemplo que encuentro, o que he encontrado. Después ha habido migraciones, por ejemplo están los, dentro del cisma que tuvo la iglesia ortodoxa rusa, la Raskol le llaman los rusos, que se dio en el siglo XVII, que hubo un grupo muy amplio también, además de los cristianos espirituales, que serían los viejos creyentes, es decir, gente que permaneció fiel a la doxa, que asumieron la ortodoxia dentro de la ortodoxia. Y esos grupos fungieron como colonizadores en zonas de Siberia o en la frontera con Mongolia. Esos grupos después emigraron en las décadas de 1950 y a la fecha y están establecidos. Hay familias que están establecidas en Canadá, Bolivia, Brasil, Perú y en Uruguay, a 10 kilómetros de la colonia Nuevo Israel también. Esos grupos también son endogámicos, son parte del mismo cisma, pero no son cristianos espirituales. Son los grupos que con fechas más recientes han emigrado también para establecer colonias agrícolas. ¿Por qué llegaron a Los Ángeles? Bueno, originalmente se plantearon llegar al Canadá, donde a la fecha están establecidas las colonias ducobars.
pero no se mostraron convencidos los líderes entre 1904 y 1905 que visitaron esas zonas y buscaron horizontes en Estados Unidos. Salieron de Rusia por la serie de conflictos que arrastraba el Estado ruso zarista entre las décadas de 1890 sobre todo y la revolución y posterior a la revolución. Pero también hay un contexto mundial. Entre 1870 y 1918, cuando finalizó la Primera Guerra Mundial, se trasladaron o cruzaron los océanos entre 25 y 30 millones de personas con el desarrollo de los barcos de vapor. Buena parte de esa población que se desplazó procedía del este de Europa, se dirigieron a todos lados. Y dentro de esos lados, sobre todo Norteamérica y Sudamérica, fueron de los principales sitios de destino. Bueno, Molocanes, Ducobares formaron parte de esas migraciones. Se establecieron en el sur de California, porque era una zona, justo aquí está Alberto, aquí hizo una tesis de maestría sobre eso, pues era el boom prácticamente de las tierras abiertas a la especulación, a la industrialización, y donde además estaban gestando una serie de comunidades multiétnicas. Fue el caso del este de Los Ángeles, ahora es conocida por los cholos y por los mexicanos, pero en ese momento estaba, de hecho hay informes entre las décadas de 1910 y 1920 de las autoridades educativas, los de trabajadores sociales, de los problemas que generaba la multietnicidad y los problemas que había para asimilarlos al estándar de vida estadounidense. Los molocanes llegaron al este de Los Ángeles porque ahí era donde podían establecerse, donde les alcanzaba. Obviamente comunidades campesinas establecidas en una zona urbana multiétnica, conviviendo con afroamericanos, con mexicanos, con mexicoamericanos, italianos, japoneses, chinos, judíos de todos lados, sí, todo lo que hay ahora. Creo que coreanos todavía no había tantos, pero básicamente hay una serie de interacciones. Convivieron en las escuelas, en los empleos, y dentro de eso se calcula que hubo entre 3.500 y 5.000 migrantes molocanes, es decir, casi todos los molocanes que habitaban en aldeas en el Transcáucaso se trasladaron a Norteamérica. Los que se quedaron terminaron por hacerlo posteriormente, y ahora solo quedan algunas aldeas pequeñas como esa de Azerbaiyán que comenté. En Irán ya no hay ninguna. En Turquía están recobrando otra vez, tuvieron por el proceso de turquización promovido por el Estado turco, tuvieron que cambiar sus nombres, analogarlo, vamos, a términos turcos, y apenas están tratando de recobrar algunos individuos o reivindicando su legado molocano. Dentro de estas colonias molocanas, que a la fecha siguen existiendo y conviviendo, sobre todo en el este de Los Ángeles, hubo algunas familias que buscaron permanecer fieles a su forma de vida campesina, y sobre todo estaban preocupados por mantener su endogamia, es decir, como grupo mantenerse singulares, unidos y sin mezclarse con otros grupos. Y esos grupos empezaron a buscar tierras en áreas adyacentes a Los Ángeles. Esa es una de las épocas de mayor especulación con la tierra en el sur de California. Es cuando se construyeron las ciudades que tenemos al lado, por ejemplo, San Isidro, Chula Vista, National City, todo aquello que conocemos. Entonces, fueron timados, no les alcanzaba, tuvieron problemas para establecerse ahí en el sur de California, y dentro de eso algunas familias emigraron a Hawái, después regresaron, otras se establecieron en el área de Potrero Hill, a la fecha siguen allí en San Francisco, otras emigraron a Oregon, al estado de Washington, y algunos grupos también después a Arizona. Dentro de eso, un grupo de familias, es una época en que los estados nacionales, tanto latinoamericanos como Estados Unidos y Canadá, tenían o toleraban la existencia de agentes que cruzaban el océano, tenían gente destacada, representantes de negocios en los puertos de Hamburgo, los puertos franceses, es decir, andaban buscando gente que quisiera emigrar a América. Y para establecerse en donde fuera posible, donde
donde fueran seducidos por estos agentes y por las ofertas de estos estados nacionales. Ahí es donde tenemos la utopía de los estados nacionales latinoamericanos. A lo largo del siglo XIX y principios del XX, prácticamente no hay estado latinoamericano que no haya alentado, fuera del signo político que fuera, conservador, liberal, republicano, monárquico, centralista, federal, que no buscara alentar la inmigración, sobre todo europea, a sus territorios, por razones de todo tipo, que van desde ideales de progreso, nociones raciales, hasta la eugenesia ya entrado el siglo XX. El Estado mexicano no fue la excepción, pero fue de los que en política migratoria, de aliento migratorio de extranjeros, presentó fracasos constantes. A lo largo del siglo XIX alentaron con leyes, con reglas, con normas, con agentes, la búsqueda de establecer colonias europeas, sobre todo en suelo mexicano, y no, prácticamente fueron pocas las colonias que lograron atraer, algunas francesas en Veracruz, en el norte, algunas italianas en San Luis Potosí, la de Chipilo, por ejemplo, que es de las pocas que fructificó. Los menonitas fueron muy posteriores, hasta la década de 1920, y la colonia rusa, que fue de las pocas que podríamos considerar exitosa dentro de todo este esquema sostenido durante más de un siglo. Ya hacia los fines del Porfiriato había una serie de leyes, sobre todo la ley de extranjería de 1883 y la de colonización de 1886, que permitían, siguiendo ciertos protocolos, que daban facilidades para que se establecieran colonos extranjeros, sobre todo en ciertas zonas, y una de esas era Baja California. ¿Por qué? Por la baja densidad demográfica, por lo que ellos consideraban baja densidad demográfica, y que también prácticamente dejaba a buen precio, con exenciones fiscales, la introducción de enseres de trabajo. Sobre todo promovían la formación de colonias agrícolas, ofrecían exención del servicio militar, pero en Baja California todos estaban exentos del servicio militar, exención de impuestos, en fin, una serie de promesas que por ley estaban garantizadas para quienes decidieran introducirse a suelo mexicano a labrar la tierra. Había el ideal de que los europeos, por ser europeos, por ser blancos, eran industriosos, gente inclinada al progreso y toda aquella cantaleta que hemos conocido durante 5 siglos. Esa es una utopía también, la del Estado mexicano, que alentaba el ingreso y el establecimiento de europeos en suelo mexicano, porque iban a servir de modelo, iban a orientar a las poblaciones locales. Se hablaba entonces del problema del indio, así se hablaba como problema. ¿Qué hacer con tanto indígena? Que eran inclinados al ocio, al vicio, toda la serie de estereotipos y cuestiones peyorativas que a la fecha gravitan en nuestra conciencia nacional. Bueno, en aquel momento eso no se discutía, eran verdades científicas. Y dentro de ese esquema, pues se alentaba a que los europeos vinieran a, literalmente como sementales, a blanquear a la población, si no era con sangre, con su ejemplo. Esa es una utopía. La otra utopía la representaban los molocanes. Los molocanes, los que buscaban desplazarse hacia la tierra de nuevo, a recrear su modelo de vida, buscaban en términos religiosos recrear el reino de Dios en la tierra. Ese era el objetivo. ¿Cómo? Bueno, con principios de equidad, de igualdad, y siguiendo lo que ellos comprendían como palabra de Dios. Entonces aquí tenemos dos utopías que se encuentran y desencuentran a la vez. La del Estado mexicano, que está viendo agentes de progreso en estos colonos, y estos colonos que lo que buscan es huir de la modernidad, que es lo que estaban haciendo precisamente en el área de Los Ángeles, California, donde sobre todo, ya hay varios estudios al respecto, eran prácticamente también un modelo y un punto de efervescencia de una serie de reivindicaciones socialistas, anarquistas, feministas, que no tenían parangón prácticamente en algún otro punto del oeste de los Estados Unidos. Eran una sociedad de vanguardia en ese momento con respecto a otras zonas de Estados Unidos, y con un crecimiento también disparado, como quizá no ha tenido o no tuvo en otra década, durante la primera mitad del siglo XX. La siguiente, por favor.
¿Por qué llegaron a Guadalupe? Digo, encontraron un agente, Pablo Blumenthal, que se dedicaba a vender tierras, a tratar de invitar a un agente de bienes raíces, agente de una compañía colonizadora que intentaba mediar, atraer colonos, mediar entre el Estado mexicano y aquellos que se interesaran en establecerse en suelo mexicano al amparo de las leyes colonizadoras. Gestionaron el Valle de Guadalupe como rancho, había sido embargado al menos 3 veces por un banco en Estados Unidos, había cambiado de propietario así de nombre al menos 5 veces en las últimas 2 décadas, había estado en juicios, es decir, era una tierra que estaba con disponibilidad pero también con problemas jurídicos. Para los precios que manejaban en el sur de California, pues resultaba atractiva económicamente para los colonos rusos que después se establecieron. Había que protocolizar el establecimiento de estos colonos, formalizarse como una empresa colonizadora, en este caso fue la empresa rusa colonizadora, y seguir u observar ciertos parámetros legales acorde para estar a tono con las leyes del gobierno porfirista. A su vez, el gobierno porfirista había, después de una serie de evaluaciones, de una serie de criterios, habían también cambiado el gran paradigma que había sostenido las políticas colonizadoras del Estado mexicano desde la independencia, es decir, sostenidas casi durante un siglo, en las que el Estado era el principal promotor y patrocinador de las empresas colonizadoras. Cambiaron el esquema a partir de 1905, reconociendo que había sido un fracaso hasta ese momento, y optaron por darle mayores garantías y prebendas a la colonización, pero de tipo privado, es decir, a través de empresas con capitales privados. Y la empresa rusa fue una de las primeras que se estableció, así de las únicas, bajo ese esquema. El rancho de Guadalupe presentaba, además de que era atractiva económicamente por el precio a crédito, si la comparamos con los precios de tierras en el sur de California, también era un punto relativamente aislado de grandes núcleos de población. Relativamente, es decir, Ensenada, en línea recta, está a 28, 30 kilómetros del Valle de Guadalupe. Siguiendo los caminos, pues estaba a 6 horas en carreta, caballo, o incluso se podía recorrer a pie cuando las condiciones climáticas o del terreno lo permitían. Pero sí, también estaba relativamente cerca de un mercado, Ensenada o San Diego, donde ellos pudieran vender los productos agrícolas de los cuales subsistían. Entonces presentaba estas condiciones el rancho. Eso que ven allá, pues es hasta la década de 1940, en la parte superior derecha, son las ruinas de la exmisión de Guadalupe, que aquí vemos en un grabado del siglo XIX, de fines, presentado de una manera idealizada. Allá vemos las ruinas, vemos que no se aparta mucho de esta representación, y lo que vemos abajo es una casa típica de una de las familias que habitaba el rancho Guadalupe, la familia Barreta. Hay que reparar bien en el tipo de edificación que ya existía previo al asentamiento de los rusos, porque es el mismo modelo de vivienda que ellos adaptaron. Esto porque hay una serie de mitos donde se dice que los colonos molucanes llegaron y reprodujeron un modelo de vivienda igualito al que tenían en el Transcáucaso, que hizo la diferencia con el resto de los habitantes en el Valle de Guadalupe y las zonas rurales de Baja California. No, en realidad eran similares entre el sur de California y entre el norte de Baja California. Los molucanes adaptaron a techos de 4 aguas, algunos con chimenea, corrales, cercos, espacios para aves de corral, para hortalizas, en fin. Siguiente, por favor. Aquí son los puntos donde se establecieron a partir de 1905 los colonos rusos molucanes. Originalmente se establecieron en el Valle de Guadalupe, pero después en 1909 formaron otro grupo de familias también procedente de Los Ángeles, California. Formó una pequeña empresa, más pequeña que la de Guadalupe,
que es la de San Antonio de las Minas. Ahí hubo una colonia rusa de 9 familias aproximadamente, y todavía subsiste ahí escondido el panteón ruso en San Antonio de las Minas. Hay un panteón ruso en el Valle de Guadalupe también. Y por el tipo de cultivo que observaban los rusos molocanes, que era extensivo, es decir, de temporal, pues agotaron el suelo en pocos años. Eso hizo necesario que tuvieran que ampliarse en todos esos puntos rojos que he indicado a lo largo de las siguientes 3 décadas. Los rusos eran fundamentalmente campesinos. Llegaron y se establecieron, originalmente se establecieron entre 1905 y 1906, alrededor de 46 familias. Ahorita vamos a ver los datos de población. El contrato establecía que tenían que ser un número mayor de 100, o mínimo de 100. Estuvo lejos de cumplirse. También por las leyes de extranjería y colonización se establecía que los súbditos de otro país, al llegar a suelo mexicano y establecerse como colonia, tenían que jurar ante un representante de la autoridad del Estado mexicano, por fuera, pues de paz podría ser, un policía. Tenían que renunciar públicamente a la nacionalidad que traían y a asumir la mexicana. Bueno, nada de eso se cumplió, obviamente, ¿no? Y llegaron y originalmente se establecieron, dividieron las parcelas por números iguales entre las familias y empezaron a cultivar lo que ya se cultivaba en el Valle de Guadalupe. Fundamentalmente trigo, cebada y alfalfa. Los pocos rancheros que había ya cultivaban eso. Tradicionalmente habían cultivado eso al menos desde la década de 1860 con la familia de Matías Moreno. ¿Por qué esos productos? Pues eran los que tenían mercado en Ensenada, el vecino puerto de Ensenada. El sausal todavía ni pintaba, después va a ser importante para las transformaciones que va a presentar el Valle de Guadalupe. Lo que vemos allá también es, pues, en la prensa, desde luego que esto fue noticia en la prensa del sur de California. Hay múltiples notas que dan cuenta del establecimiento de la colonia rusa del lado mexicano. La mayor parte de la diáspora molocana permaneció y permanece en Los Ángeles, California. Eso llevó a que una de las figuras emblemáticas de la sociología estadounidense, Pauline Young, le llamó, cuando hizo un estudio sobre esta colonia, la colonia madre al área de Los Ángeles, donde permanecen a la fecha la mayor parte de los molocanes, y que nunca cortó sus lazos o sus relaciones con otras colonias que hubo alrededor, desde el norte de San Diego hasta el Valle de Guadalupe. Es decir, las familias siguieron yendo y viniendo entre uno y otro punto. Siguiente, por favor. Esto es un plano que retomé de uno de los, ya murió hace unos años, de George Mohoff, que era uno de los cronistas de la diáspora molocana y que nació en el Valle de Guadalupe y se dio a la tarea de, basándose en planos oficiales, de representar cómo estaba establecido el poblado y señalando ahí, ayudándose en documentos y en entrevistas, en memorias familiares, pues señalando las familias que ocupaban cada predio. Ahí lo que vemos, pues la calle principal es el modelo Strassendorf y alrededor pues vemos las parcelas y algunos puntos de interés para la vida de la colonia rusa molocana a lo largo del medio siglo durante el siglo pasado. La siguiente, por favor. Aquí vemos dos panorámicas. Una, la de arriba, es del Valle de Guadalupe y es tomada o fue tomada durante la visita, o bueno, ilustra la visita de uno de los principales pioneros de la economía o de los estudios económicos en México, Moisés T. de la Peña, que en la década de 1946 fue comisionado por el presidente Miguel Alemán para que hiciera un balance, una evaluación del desarrollo de los proyectos colonizadores de extranjeros en México. Fíjense, en 1946 visitó y recorrió el país y prácticamente este estudio fue publicado en 1951 en la revista Problemas Agrarios de México y es una imagen tomada a mediados de la década de 1940 que nos ilustra
pues nos da una idea de cómo estaba el poblado en ese momento. Lo que vemos abajo es un asentamiento molocano en La Misión, aquí más cerca de nosotros, tomada en 1924, que nos da una idea también del tipo de núcleo poblacional. Aquí hay algunos datos que permiten visualizar por qué fue elegido, seleccionado el Valle de Guadalupe y San Antonio de las Minas como los puntos de asentamiento de estos grupos. Bueno, si vemos, los censos, por muy malos que puedan haber estado hechos en términos metodológicos, lo que hay es lo más preciso que tenemos, y lo que vemos es que el poblamiento de Baja California, aquí desde luego la población indígena está subrepresentada, pero tampoco rebasaban en muchos cientos las cifras con las que fueron contabilizadas. Lo que vemos en las primeras décadas, que son las del establecimiento de los colonos rusos, pues son cifras realmente muy bajas, de baja densidad demográfica comparadas con otras entidades, y después vemos el incremento abrupto de la población en Baja California, que también desde luego va a repercutir en la situación de los colonos rusos y de otros extranjeros en Baja California durante la primera mitad del siglo XX. Es cuando están instaurándose y desarrollándose también las utopías del Estado revolucionario mexicano surgido de la lucha armada. Lo que vemos allá son las localidades con mayor concentración de población en el Distrito Norte según el Censo General de Población de 1910, que nos da una idea del impacto que pudo haber tenido el establecimiento de la colonia rusa, como se refleja en las memorias de la Secretaría de Fomento y Colonización de los últimos años del Porfiriato, donde se abunda por parte de los representantes de esta secretaría sobre lo exitoso que resulta la colonia rusa y lo industriosos que son sus pobladores. Vemos que la cabecera política, el principal poblado en Baja California hasta 1910, tenía la fabulosa cantidad de 2.170 habitantes. Póngale que se les perdieron 30, 2.200, ¿no? Y después aparece Tijuana como pueblo, 733, Mexicali, y era tal la importancia de la presencia rusa en el Valle de Guadalupe que aparecen como la quinta población en importancia, al menos en población, en Baja California para ese momento. Es decir, sí significó o fue significativa en términos poblacionales. Y aquí vemos, según el listado del Consulado Mexicano en Los Ángeles, que fue el que preparó los papeles migratorios de estos colonos, pues vemos los registros de la cantidad de personas que se introdujeron legalmente en un primer momento. Después va a aumentar esta cantidad, pero no van a dejar de ser. Aquí lo vemos 4 años después, son 310 habitantes, de los cuales, ¿qué les gusta? 290 y tantos eran rusos. Esa es una instantánea, es decir, es como una fotografía. Los rusos iban y venían de Los Ángeles, California, o se movieron después a Ensenada, San Antonio de las Minas, a otros puntos como lo mostraba en el mapa que está entre las primeras diapositivas. La siguiente, por favor. Estos son algunas fotografías del aspecto del poblado. Todavía hacia la década de 1990 se podía apreciar con mayor nitidez esta huella de los molocanes. Ahora, con tanto cambio y tanta transformación turista y letreros y esas cosas, pues ya es más difícil. Además ya pavimentaron. Todavía en los 90 no estaba pavimentada esa zona. Esta es la calle principal, guarda ciertas similitudes con la del poblado de Transcaucasia que les presenté a inicios de la primera diapositiva, bueno, en las primeras, y algunos aspectos también esta casa creo que todavía está por ahí, es de la familia Rogoff, que de hecho se llama Lupe Rogoff, la que vive ahí, ¿no? Y son algunos aspectos que nos permiten ver cómo se apropiaron del espacio y le imprimieron su propia huella para darle la categoría de lugar, de espacio íntimo vivido por esta utopía que movió a los molocanes a desplazarse cruzando fronteras nacionales. La siguiente. Estos son algunos aspectos de la cotidianidad de los colonos. Generalmente posaban para los visitantes, periodistas, académicos, curiosos, agentes gubernamentales. Entre 1906 y 1958, la colonia Guadalupe
recibió bastantes visitas de gente que escribió y dejó constancia de la presencia de estos colonos. Ahí eran un núcleo poblacional que llamaba la atención tanto en Estados Unidos como en México. Eran vistos como exóticos, como raros, y ahí hubo bastante registro fotográfico y escrito, videos casi no hay uno o dos por ahí, de esta población. Aquí lo que vemos, por ejemplo, es a los colonos ataviados de esa forma porque es un domingo, es afuera del servicio religioso, de la sabranía, que es el templo, pero ellos le decían también sabraña, ¿no? O sea, estaba mexicanizado el término. Y no entraban ahí los que no estuvieran casados, es decir, menores. Menores, acuérdense, son el que no se había matrimoniado o la que no se había matrimoniado. Ellos tenían que esperar afuera del templo y por eso aparecen ahí solo personas mayores. Aquí lo que vemos es el recinto de la escuela, es donde está el actual terreno de la escuela primaria Enrique Repsamen. Es el edificio original que le decían la casa Samarín, o Samarín porque es la casa que había donado uno de los líderes de la colonia. Desde luego que el Estado mexicano, ya revolucionario, en la década de 1920, estableció una escuela en esa localidad, como lo hizo en muchas zonas rurales, y obligó a asistir a la escuela. Claro, los niños, las niñas asistían según la época, según los días y según la carga de trabajo doméstico. La siguiente, por favor. Ahora bien, el Valle de Guadalupe es conocido por las uvas, las vides. Este señor es un pivovarov, que es uno de los líderes. Bueno, ¿cómo se fue diversificando la vida en el Valle de Guadalupe? Si originalmente habían dividido de manera equitativa el número de parcelas, se habían consagrado a la siembra, cultivo de trigo, cebada y en menor medida alfalfa, bueno, esto se fue modificando con los años. Se fue modificando primero porque Baja California, como vimos en los datos de los censos, pues fue incrementando su población de una manera extraordinaria durante las siguientes décadas, sobre todo la de 1920 a 1930, y eso generó también, estaba vigente la ley seca en Estados Unidos, pues generó una serie de demandas de bebidas espirituosas que el comercio local y los productores locales no se daban abasto. Dentro de eso había ya en Baja California, establecida desde 1888, una empresa vitivinícola, Bodegas de Santo Tomás, que hasta la fecha los vitivinicultores tienen problemas para abastecerse de suficiente uva sembrado del lado mexicano y tienen que importarla de Estados Unidos. Bueno, en esos momentos esto era todavía más grande el problema y andaban buscando gente, agricultores que estuvieran dispuestos a invertir y a aprender sobre el cultivo de la uva destinada a la vitivinicultura. El Valle de Guadalupe no estaba o no era objeto de siembras de uva para vino hasta bien entrada la década de 1920, y fue por la intermediación de Bodegas de Santo Tomás. Los primeros en ser convencidos y sumarse a la siembra de cultivo de vid en el Valle de Guadalupe fue una familia que todavía están ahí y están por todo Ensenada, que son los Collins, o los Colines, les dicen, ¿no? Y las mismas crónicas de los rusos señalan, y los visitantes de esos años, entre 1920 y 1930, señalan que todavía en esos años la mayor parte de los sembradíos eran de trigo, cebada y alfalfa. Eso lo vendían sobre todo en el puerto de Ensenada. De ahí que el alfalfa sobre todo era para el ganado, porque había demanda de lácteos, leche por ejemplo, y buena parte de los molocanes que empezaron a moverse hacia Ensenada ya desde la década de 1910, los que no se fueron a Los Ángeles, California, empezaron a producir leche en Ensenada y a venderla calle por calle.
eran los productos que se requerían. La vid, conforme fue creciendo el mercado, a partir de la década de 1920 con la ley seca, pues empezó a ganar terreno, a ser sembrada en mayor número de parcelas, y el Valle de Guadalupe fue un lugar que entre las décadas la segunda mitad de la década de 1920 y las primeras de 1950 son los años en que empezó a expandirse el cultivo de vid por ese valle, hasta darle la fisonomía que tiene actualmente. Otro cultivo que empezó a introducirse por iniciativa gubernamental, sobre todo a partir de la década de 1940, que era un programa nacional, es el del olivo. Y a la fecha todavía vemos grandes huertos de olivo en el Valle de Guadalupe. En un primer momento, entre las décadas de 1940 y 1950, el olivo predominaba sobre la vid. Todavía hacia las décadas de 1950 encontramos que el principal cultivo eran ya el trigo, la alfalfa, olivo y vid. Todavía hasta esos años. A partir de la década de 1950 es cuando se empezaron a introducir las primeras empresas a comprar terrenos en el Valle de Guadalupe para producir su propia vid, que después terminaron en bodegas. Las primeras, o unas de las primeras, Olivares Mexicanos para los olivos, Domecq en los 60, y una serie de, ya desde antes algunas, también hubo intentos de la cervecería Tecate hacia las décadas de 1930, 1940, de que sembraran lúpulo ahí en el Valle de Guadalupe para llevarlo, era todavía propiedad de Aldrete, la compañía, y para tratar de abastecerse también de este producto fundamental para la cerveza. Todo este tipo de cultivos industriales pues fue desplazando a los cultivos tradicionales que, hago énfasis, siempre estuvieron buscando mercados, es decir, era una economía orientada hacia los mercados que, claro, trataba de producir sus propios insumos de subsistencia en los huertos, en las aves de corral, pero que siempre necesitó y requirió del mercado. El vínculo a través de las relaciones mercantiles fue también, igual que en Los Ángeles, California, el ámbito laboral, fue lo que resquebraja el modelo endogámico que buscan recrear estas sociedades, es decir, el de nada más casarse entre ellos o vincularse entre ellos. La escuela, desde luego, también empezó a causar problemas. Conforme algunos agricultores se fueron adaptando con mayor facilidad a la tecnología que era necesario para producir este tipo de cultivos, al aprendizaje de este tipo de sembradíos, sobre sus técnicas, sobre su irrigación, ya después, posteriormente, a partir de la década de 1950, los conocimientos técnicos, los créditos, las refacciones agrícolas que se requieren para todo esto, pues se fue ahondando también la distancia social entre familias morocanas, al grado de que hacia la década de 1930 ya había familias que tenían más parcelas que otras. Había unas familias que tenían 1 hectárea, mientras había otras que ya tenían 20 y tantas. Para el Valle de Guadalupe eso era mucho. El Valle de Guadalupe, el rancho, lo que ellos compraron, eran 5.220 y tantas hectáreas, en las cuales era cultivable con temporal menos de la mitad. Así, a ese grado. Ahora ya hay riego, ya hay una serie de elementos de cultivo intensivo que han ampliado y extendido los cultivos en el Valle de Guadalupe, pero en ese momento tenían que subsistir de esa manera. Y la mano de obra de los molocanes dependía sobre todo de las familias. Las familias tenían usualmente entre 4, 8, 10 hasta 12 hijos, eran en promedio. Las familias nunca se desprendieron de Estados Unidos, de la relación con sus parientes en Los Ángeles. Conforme fue creciendo la efervescencia política revolucionaria en México y en Baja California por la creciente migración, pues se fueron incrementando los problemas sociales que hicieron presión sobre los grupos extranjeros en México. Pero era el panorama a nivel mundial. Si algo caracteriza en términos políticos las décadas de 1920 y 1930, que terminaron en la gran conflagración mundial, pues son los nacionalismos exacerbados,
fueron la tónica y la particularidad de estos años. Y lo vemos en Argentina, en Brasil, en Venezuela, en Chile, y México no es la excepción. Con la revolución y la exigencia de demandas sociales de tierra, de trabajo, la creciente xenofobia plasmada en leyes mexicanas, pues terminó por hacer que grupos de trabajadores, de campesinos, sindicatos, clubes sociales se volvieran xenofóbicos, ya fuera por interés o por genuino sentimiento, contra diversos grupos, entre esos los rusos, que tenían presencia en el Valle de Guadalupe, los japoneses, los chinos y los estadounidenses. Fueron grupos que sufrieron y que en la prensa de la época lo podemos apreciar, fueron destino y blanco de invectivas de tipo xenofóbico en esos años. Este clima se cambió, sobre todo también, pero hay un escenario, por eso el enfoque global y transnacional es muy importante. Este clima hostil, originalmente, que era de bienvenida y receptivo a la inmigración extranjera, pues fue tornándose bastante hostil a partir de las décadas de 1920, pero también en el contexto mundial. A partir de 1920 se realizó un Congreso Panamericano sobre Migración, y a partir de 1924 se creó la Border Patrol y los Estados Unidos establecieron una serie de restricciones por nacionalidades para sus inmigrantes. Dentro de esa serie de restricciones, los rusos, como rusos, tenían menos posibilidades de emigrar a Estados Unidos que los siendo mexicanos, es decir, con nacionalidad mexicana. Pero no bastaba hasta ese momento, ya vigente la Constitución Política de 1917, aunque estuviera estipulado que bastaba nacer en suelo o bajo soberanía mexicana para ser mexicano, no era así. Eso fue posible solo hasta que se establecieron las normas y reglamentos de esa ley en 1934 y no tuvieron carácter restrictivo. Por lo tanto, los rusos que no habían seguido el protocolo de renunciar a su nacionalidad anterior cuando se establecieron y de haber asumido la mexicana mediante un protocolo, un ritual legal, pues estaban en el limbo. Seguían siendo rusos dentro del Estado mexicano aunque hubieran nacido en México. Y había que seguir un juicio civil ante el juzgado de primera instancia en Ensenada para adquirir la nacionalidad mexicana. Esta nacionalidad mexicana se les regateó y se les dificultó en el ámbito local en la década de 1920, justo porque eran los años de efervescencia nacionalista y xenofóbica. Hablemos de América, al menos del continente americano, o en el continente americano. Hay contradicciones, hay paradojas, son los años de mayor xenofobia, pero también y con gobernantes manifiestamente xenofóbicos, Calles, Obregón, pero también son los años en que entraron los menonitas. Entonces ahí está una contradicción. Grupos nacionalistas, grupos de campesinos estaban presionando para que se les dotara de las tierras que tenían los extranjeros, o que para ellos eran los extranjeros, y los rusos de Guadalupe fueron presionados para dejar sus tierras, o empezaron a ser presionados, y para que fueran cedidas o concedidas a mexicanos. Además, ellos también empezaron a regresar a Estados Unidos, tramitaron su nacionalidad mexicana, pero muchos pensando en poder calificar para las cuotas migratorias en Estados Unidos como mexicanos y no como rusos, donde tenían mayor restricción. Este es el clima político que fue aminorando e impactando la densidad demográfica de la colonia rusa. ¿Siguiente? Y los cambios, también los rusos empezaron a asimilarse más a la población mexicana. Ya desde la primera generación olvidó el ruso como lengua predominante aquí en Estados Unidos, como lengua predominante, y desde luego que eso también repercutió en el apego que tenían a las costumbres de tipo religioso. Por ejemplo, uno de los puntos que se establece en términos religiosos entre los molocanes es que no beban alcohol. Y bueno, si hay vides ahí al lado o atrás de la casa, el vino misional es una tradición que se ha conservado en las zonas rurales de Baja California. Pues las crónicas periodísticas, los relatos de la gente que he podido entrevistar o conocer de origen molocano, pues hablan también de riñas, de conflictos motivados
la injerencia de bebidas alcohólicas. Cuando los mayores estaban concentrados el domingo dentro del templo, pues los chicos también dedicaban buena parte de ese tiempo a consumir vino o alguna otra bebida alcohólica, y todo esto fue menguando, y era algo menguando ciertos elementos que eran considerados normativos dentro de las comunidades molocanas. Y esto también pasaba en Los Ángeles, California, donde hubo serios problemas, sobre todo con mujeres jóvenes que empezaron a contraer o a mancebarse, no sé si se casaron legalmente, con jóvenes de otros grupos étnicos. Hay registros periodísticos de escándalos en las comunidades molocanas, en San Francisco y sobre todo en Los Ángeles, porque lo peor que podía hacer una molocana era casarse con un mexicano. Ya de por sí era grave casarse con alguien fuera del grupo. Cuando era mexicano todavía era visto de una manera más grave. Y eso fue un fenómeno que se dio tanto en México como en Estados Unidos. Pero aún así, durante 5 décadas al menos, desde su llegada hasta la década de 1950, la colonia rusa de Guadalupe era vista desde Los Ángeles como una colonia modelo donde la gente se observaba las tradiciones y si eran verdaderos molocanes. Así que pasaba lo que pasa con muchos tijuanenses, que cuando tienen algún problema, jóvenes o adolescentes, los mandan con los parientes al sur para que se eduquen, ¿no? A Michoacán, a Oaxaca, ¿no? Mucha gente mandó, bueno, familias mandaban a sus hijos o hijas de Los Ángeles a Guadalupe, ya fuera para que encontraran consorte o para que estuvieran un rato aprendiendo sobre molocanes. Hay casos, juicios de divorcio casi inmediatos, haber contraído nupcias porque no se comprendieron el joven o la joven molocana de Los Ángeles con el de México, por la diferencia entre costumbres. Es decir, lejos de ese ideal, esa utopía que ellos buscaban al regresar a la tierra, pues lo que encontramos son una serie de tensiones y de cambios que tienen que ver con procesos internos y también externos de diversa índole. También en 1938 se estableció una serie dentro de la efervescencia de creación de núcleos ejidales, el Ejido del Porvenir, sobre todo, no exclusivamente, con familias de repatriados del área rural de Los Ángeles, California, que nunca perdieron la nacionalidad estadounidense. Y uno de los primeros, en los primeros meses de establecido este ejido, una de las primeras prácticas que se establecieron y que subsisten a la fecha en el Ejido del Porvenir fue recrear los rituales que infundieran de orgullo y espíritu cívico nacionalista a los ejidatarios, de que se organizaran y se pusiera especial cuidado en los desfiles. Ustedes pueden apreciar ahí que va desfilando prácticamente todo el ejido, no hay espectadores. Vemos es una escena típica, eso ya es en 1952, y las crónicas de la gente que entrevistamos mientras realizaba mi tesis, pues hablan de ese dato curioso, que desfilaba prácticamente todo el pueblo y no había quien observara el desfile, se observaban a sí mismos, porque era un ejido, un núcleo poblacional que eran vistos como agentes colonizadores del Estado revolucionario en zonas que ellos consideran, que el Estado mexicano consideraba un tanto sustraídas o alejadas del control estatal. Y el Ejido del Porvenir era ese tipo de modelo, y fue uno de los pocos modelos exitosos de ejidos formados con repatriados en Baja California. Originalmente esto causó una disrupción con los colonos rusos que todavía habitaban en la colonia rusa en 1938. Son 5 kilómetros en línea recta por el camino recto entre el Ejido del Porvenir y el Valle de Guadalupe, porque les estaba sembrando ahí en sus alrededores, justo a la puerta de sus casas, un núcleo poblacional de mexicanos, justo lo que ellos querían mantenerse alejados. Siguiente, por favor. Y también con las comunidades indígenas ellos empezaron a relacionarse, sobre todo porque gente de San José de la Zorra y de San Antonio Necua fue empleada temporalmente, ya fuera como vaqueros, como jornaleros, en los campos de los colonos rusos. De ahí que haya anécdotas de descendientes
de que en algún momento algún jornalero aprendió cierto vocabulario ruso de los mayores, los jóvenes ya no lo hablaban, o que incluso hay algunos vocablos que todavía la gente, incluso hasta el Francisco Zarco, comparte de origen ruso. Hay una serie de memorias ahí que hablan al respecto. En 1963 ya encontramos, aquí saltándome un poco lo de el poblado Francisco Zarco, ahorita regreso a ello, ya encontramos que se organizó la primera gran feria de la cosecha del Valle de Guadalupe, es decir, ya encontramos un esfuerzo institucional y empresarial por afirmar una identidad que es la que conocemos actualmente del Valle de Guadalupe como el centro vitivinícola más importante de México. Y encontramos ya pues toda una parafernalia, una serie de rituales, se elegían reinas. Entre las 3 reinas que están aquí en la fotografía en el extremo izquierdo encontramos una chica Samarin, 2 hijas de ejidatarios, en fin, hay una mayor interacción entre ambos pobladores. Y vemos ya la presencia de los primeros flujos de capital destinados a la explotación vitivinícola, ya no solo vitícola, es decir, de la uva, sino ya de producción de vino. La siguiente, por favor. Aquí vemos algunas fotografías, son tomadas de la memoria fotográfica del Porvenir que comparten las mismas familias en redes, y vemos algunas imágenes ya de la presencia ya constante hacia la década de 1950, 60, de cómo el vino fue ganando terreno, fue ganando parcelas, consumiendo recursos, mano de obra, agua, herramientas, fue ganando recursos en el Valle de Guadalupe y desplazando desde luego a la alfalfa, la cebada, el trigo y los mismos olivos que pasaron a un segundo plano hacia la década de 1960. La siguiente, por favor. Aquí hay algunos testimonios de gente del ejido que plantean cómo se fue estableciendo ese núcleo poblacional. Si quieren, ahorita regresamos y después quieren leer con mayor detenimiento esto, pero bueno, hablan de lo que les he venido compartiendo. Participé en un proyecto de historia oral junto con algunas colegas entre 1997 y 1998. Como parte del Instituto de Investigaciones Históricas, realizamos 75 entrevistas en el Valle de Guadalupe a actores sociales de prácticamente todo el mosaico de población que hay ahí. Y es un archivo que está transcrito, está para consulta en el archivo de la palabra del Instituto de Investigaciones Históricas. Todo eso formó parte, desde luego, y dio material, junto con mucho más, para el estudio que empecé a emprender a partir de esos años. El poblado Francisco Zarco, los invasores, los malos de la trama, bueno, eso tuvo lugar a partir de junio, el 10 de junio de 1958. Y tiene un origen más inmediato. Bueno, hay un clima de agitación agraria, de agitación social, nacionalista. Tuvo su origen en un grupo de trabajadores de la carretera Ensenada-Tecate que hacia la segunda década de 1940 estaban trabajando ahí, pues eran campamentos que se desplazaban con todo y familias, los trabajadores, la TICSA, Transportes y Caminos S.A., que dejó en algún momento varados a los trabajadores, salieron huyendo, no los pagaron y se quedaron ahí varados. En un clima de agitación, la Baja California, las décadas de mayor crecimiento poblacional, ya otra vez, una de 1920 a 1930, entre los 40 y 50, y otra vez vamos a ver un repunte elevadísimo entre los 80 y 1990. Son las décadas en que la población se ha disparado de una manera preponderante, inimaginable en otras épocas. Y dentro de esa época pues había mucha agitación en distintas partes, sobre todo del norte del país. Sobre todo destacaba la Unión General de Obreros y Campesinos de México, dirigida entre otros personajes por Jacinto López, quien era señalado como comunista. Y era una organización bastante amplia, de masas, que era en cierto modo tolerada por el Estado, incluso apoyada, pero también cuando era necesario eran reprimidos y encarcelados sus líderes.
Esta organización había tomado tierras entre las décadas de 1940 y 1950 en Sonora, en Nayarit, en Sinaloa, en Chihuahua y Durango, hasta donde recuerdo. Y ese grupo era uno de los grupos que estuvo o que capitalizó ese grupo de familias que estaban solicitando tierras en Baja California. En este caso, hacia la década de 1950, ustedes recuerdan, a partir de 1952 se decretó la formación del Estado de Baja California como Estado libre y soberano, y de 1953 con el primer gobernador designado en ese momento, que fue Braulio Maldonado. Braulio Maldonado, considerado a sí mismo como cardenista, con inquietudes populares, siempre él en su discurso ligado a las mejores causas campesinas y obreras. Entonces, bueno, apoyó de alguna manera la toma de tierras del Valle de Guadalupe. Tenía también terrenos ahí. Y dentro de este clima de agitación, ellos habían tomado tierras también que pertenecían a los menonitas en el área de Cuauhtémoc, Chihuahua, en las cercanías, enarbolando un discurso que los menonitas habían llegado a esas tierras en Chihuahua por un convenio con el gobierno mexicano, pero que era un convenio temporal y que justo en los años de los 50 ese convenio había llegado a su término, por lo tanto las tierras tenían que regresar a manos de los mexicanos. Llegaban a los sembradíos, plantaban banderas mexicanas e instalaban campamentos. Hicieron lo mismo para el Valle de Guadalupe. Establecieron, algunas voces dicen, me tocó entrevistar, ya murió mucha gente de la que entrevisté, a un pistolero esbirro del líder de Francisco Zarco, de Rojo Gómez, a un pistolero, no voy a reservar su nombre, que señala que gente allegada a Braulio Maldonado fue la que les dio el argumento para tomar las tierras. Un argumento similar al que encontré con los menonitas en Chihuahua. Por eso en la historia es muy importante comparar, salirnos la pequeña cuadratura donde estamos, o circulito donde estamos trabajando. Siempre hay que establecer comparaciones. Y eso encontré con esa similitud encontré con los menonitas en Chihuahua, que les habían dicho que los rusos habían establecido un convenio de 50 años para ocupar las tierras en el Valle de Guadalupe con el gobierno de Díaz, y que pues justo finalizaba en 1958, ¿no? Y que por lo tanto esas tierras serían restituidas inmediatamente a los mexicanos, y las tomaron. Para entonces, para el momento de que tomaron las tierras, ya quedaban 22 propietarios rusos y había un buen número ya de mexicanos en el Valle de Guadalupe. Y pues los afectados fueron tanto rusos como mexicanos, aunque el argumento usado para esta toma pues fue el que estaban regresando las tierras a los nacionales que estaban despojados de ellas. Y pues tomaron las tierras, las ataron varían los números, entre 2.000, 3.500 personas que procedían, les facilitó el gobierno del estado de Braulio Maldonado transporte. Se dirigieron sobre todo gente del Valle de Mexicali al Valle de Guadalupe, tomaron las tierras y a los pocos días llegó el ejército. Aquí vemos un transporte proporcionado por Alejandro Samari, uno de los rusos más prominentes ahí, transportando tropa mexicana. Llegaron y desalojaron estos son una familia rusa posando en una de las viviendas improvisadas de los solicitantes de tierras. Desalojó el ejército a la mayor parte de estos solicitantes, los fue a votar allá por Real del Castillo y otro grupo de familias numeroso en el Parque Revolución de Ensenada, y ahí los dejó a su suerte, ¿no? Dejó unas cuantas familias en el poblado Francisco Zarco, que son las que finalmente establecieron el poblado Francisco Zarco. Ellos pedían originalmente fundar un ejido. Obviamente el Francisco Zarco no es un ejido, es un poblado con traza urbana donde, si acaso, algunas zonas próximas al lecho del río tenían parcelas habilitadas para sembrar, que se las llevó el río en 1980, como muchos de ustedes ya sabrán, ¿no? Y ¿qué hace un poblado de tipo urbano en un valle eminentemente agrícola? Pues proporciona algo que ya era necesario desde la década de 1940 y 1950, mano de obra cautiva para las empresas
que se estaban estableciendo ahí, pero también las que ya se habían venido estableciendo desde la década de 1930 en el área del Sausal en Ensenada, que había sido desarrollado con un interés particular por Abelardo L. Rodríguez, las famosas canerías, ¿no? O sea, las enlatadoras, pues. Y efectivamente, la gente del Francisco Zarco, buena parte de su vida laboral en estos primeros años la destinó a laborar en los campos como jornaleros, con trabajos temporales, y a emplearse en el vecino puerto del Sausal industrial. Entonces, tengo la hipótesis de que eso fue realmente el objetivo primordial de esta toma de tierras, además de abrir camino también, como de hecho sucedió, para que llegaran las empresas que después desarrollaron la industria vitivinícola en el valle, tal como la conocemos. Siguiente, por favor. Aquí algunos testimonios, si quieren los ponemos al final. Ajá. Y bueno, otro dato, otro hito dentro del Valle de Guadalupe, pero que afectó sobre todo a la gente del poblado Francisco Zarco, y a los rusos, lo que quedaron ahí a partir de 1958 fueron algunos agricultores, pero ya no como núcleo poblacional, como el núcleo poblacional original, ya no como colonia agrícola, ya eran agricultores, granjeros, y a la fecha, ¿no? Es lo que hay ahorita. Son gente con apellidos, descendientes, algunos se casaron con mexicanos, pero todavía hacia la década de 1990, hacia fines, cuando hicimos las entrevistas, había o subsistía ahí en la localidad una división tajante o bastante diferencias todavía, al menos en términos de memoria y de disputa por identidades, entre los ejidatarios y los rusos con los invasores o los paracaidistas, como le llamaron a la gente del Francisco Zarco. Yo opté por llamarles solicitantes de tierras porque no, me parece bastante peyorativo. Comprendo a los herederos de rusos, de ejidatarios, que los llamen paracaidistas, invasores, pero no es mi papel. Para mí son solicitantes de tierras y siento hasta cierta empatía por la gente del Zarco, ¿no? En la década de 1980, a partir de la inundación de febrero, ya había habido lluvias muy fuertes desde 1978, pues el río, así como lo ven, es el lecho seco en el Valle de Guadalupe, se llevó el poblado, donde estuvo originalmente establecido el parque, la avenida 10 de junio, y generó una emergencia que obligó a desalojarlos, hubo algunos decesos, y transformó totalmente la memoria del Valle de Guadalupe, cuyo hecho traumático hasta entonces había sido la toma de tierras de 1958. Ahora en el Valle de Guadalupe, para los pobladores que tienen arraigo ahí, pues es la inundación también algo considerablemente fuerte. Siguiente, por favor. Y aquí algunas imágenes tomadas también de pobladores, de la memoria de pobladores del Francisco Zarco, que permiten ver la magnitud del problema, que desde luego atrajo la atención no solo local, nacional. Hay registro de todo esto. Por favor. Aquí vemos cómo la magnitud de estas avenidas de agua, que desde 1978, repito, ya tenían un precedente. Eso es algo que me encargué de hacer en esta investigación, o que sigo haciendo, pues fue tratar de señalar continuidades en diversos términos, por ser de una duración pues larga, ¿no? más de medio siglo, del alcance que busco tener sobre esta localidad. Y lo que he encontrado son registros de lluvias fuertes presentes en la región cada 10, 12 años, por 2 o 3 años seguidos de años de sequías, ya desde los primeros registros que encontré de 1892, 1893, se presenta este fenómeno. Llueve muy fuerte 2, 3 años, provoca inundaciones, y luego vienen años secos hasta que se vuelve a presentar otra vez este fenómeno. Los rusos lo sabían, los ejidatarios lo sabían, los pobladores del Zarco no, siguieron habitando los márgenes del río. Ahora uno va y se da una vuelta en el Valle de Guadalupe y encontramos gente viviendo a escasos metros del lecho del arroyo. Esto puede volver a pasar. El Valle de Guadalupe no abunda en agua del subsuelo, los mantos freáticos están siendo agotándose, están siendo usados con mayor
frecuencia de lo que podrían soportar desde la década de 1940, y desde entonces ya hay restricciones para la irrigación por medio de pozos. En 1946, por ejemplo, es cuando el Estado, en la práctica, en los hechos, buscó tomar la potestad de los permisos y de otorgar permisos de extracción de agua de los mantos freáticos para el Valle de Guadalupe, y desde entonces hay problemas de abastecimiento en Ensenada, en el mismo valle, porque buena parte de esa agua se llevaba al Sausal para las industrias y ahora se la llevan los vitivinicultores. Es decir, también esta investigación tiene como actor el medio ambiente, el medio geográfico. Es algo importantísimo para poder explicarnos los conflictos que hay en el Valle de Guadalupe. El Valle de Guadalupe, dedicado y enfocado a una actividad de tanta bonomía y tanto atractivo como podría ser la vitivinicultura, y que debería estar ligada y vinculada a su memoria y a su historia, pues realmente eso se lo pasan de largo, y hay un desconocimiento total prácticamente de la historia del Valle de Guadalupe entre los empresarios, los pobladores, todo. Es prácticamente nulo lo que saben, y lo que se reproducen son una serie de mitos. Por ejemplo, que los rusos llevaron el vino al Valle de Guadalupe. La Secretaría de Turismo y otras instancias lo reproducen y lo repiten a cada rato. Ese tipo de información. Siguiente, por favor. Y lo que encontramos ahora del Valle de Guadalupe, bueno, la presencia rusa, quedan rastros, quedan memorias, quedan disputas entre quién tiene más derecho a estar ahí, quién tiene más derecho a beneficiarse de los recursos naturales que ahí encontramos. Y lo que vemos también es un abandono por parte de ciertos sitios y monumentos que deberían ser cuidados tanto por el Estado, por las instancias culturales de la localidad, del municipio, del Estado, del país, y por la misma gente que se declara o que es heredera de este legado cultural, tanto los ejidatarios, los rusos y los pobladores mismos del Zarco. Vemos los panteones. Este es el de San Antonio de las Minas, está prácticamente dejado ahí a la mano del tiempo. Y la siguiente, por favor. Y no se diga el caso del Panteón del Valle de Guadalupe. Ahí ya desde los 50, desde que llegaron los mexicanos masivamente, pues hay tumbas mexicanas y que a la fecha siguen enterrando personas ahí, y tumbas rusas. Esas están retocadas a mano de una manera muy artesanal, pero prácticamente es un cementerio que está desapareciendo, está siendo sepultado por el tiempo, y que yo creo requiere la inmediata atención tanto de los herederos como de las instancias culturales. Ahorita ni siquiera me atrevo a calificarlos como monumentos, que es toda una categoría patrimonial. Son ruinas en muchos casos, están prácticamente abandonadas, y forman parte de esa memoria que está latente ahí. Es muy significativo como un cementerio consagrado a los rusos, que además reproducen el tipo de cementerios que hemos encontrado en los asentamientos molocanes en el Transcáucaso. Es el mismo tipo de tumba sobria, de piedra, con un solecillo o 3 solecillos pintados al frente. Pues está prácticamente siendo sepultada por el viento, por la memoria y por el olvido de sus propios habitantes. La siguiente, por favor. Y aquí vemos las ruinas del Francisco Zarco, del Poblado Viejo. La avenida 10 de junio es la que está ahí con un camellón, o que queda de un camellón con las palmeras altivas ahí. Y lo que vemos ahí es el kiosco del parque. Enfrente hay una choza que funge como tiendita de abarrotes, que se llama justo Pueblo Viejo, porque es la parte vieja del pueblo que ya está otra vez habitada. O sea, ya otra vez ahí hay gente que está habitando esa zona, que debería estar restringida por los problemas que pueda traer por una futura inundación. La siguiente, por favor. Aquí vemos lo que es ahora el Valle de Guadalupe, un centro recreativo donde los beneficios se quedan en unas cuantas manos.
poco llegan a la mayor parte de la población. Hay una folclorización ahí de lo que el Valle de Guadalupe significa como oferta gastronómica, de la cultura del vino, y una exotización y una recreación sin ninguna regulación también en términos patrimoniales. Lo mismo encontramos recreaciones neocalifornianas, francesas, desde los mismos nombres, los señalamientos, la contaminación visual, la extracción de agua. Cualquiera que quiere poner ahí un negocio en Valle de Guadalupe elige unos nombres híbridos, ¿no? Por ejemplo, de Josué, nombres afrancesados. Los cumiay siguen siendo los eternos desplazados, son jornaleros. Por ahí en Necua se han organizado y tienen un centro, brindan ciertos servicios ahí para quien quiere acercarse a su cultura, pero es también una historia de exclusión, donde desde luego los grupos indígenas son los que más exclusión han sufrido. De ahí vendrían quizá la mano de obra, los jornaleros, los trabajadores del poblado Francisco Zarco, y sí, los del Porvenir les ha ido un poco mejor, porque también siempre han estado en estas tres comunidades, molocanes, pobladores del Zarco y del Porvenir. Todos tienen fuertes vínculos con Estados Unidos por las familias, es decir, son familias binacionales o transnacionales. Ahí, y bueno, los problemas que tenemos en prácticamente todo México están también ahí latentes: narcotráfico, narcotienditas, violencia. Recién estuve ahí platicando con gente del Zarco